Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Solamente hay 6 conexiones, aparte de la mía. Entonces, pues este es un esfuerzo que uno hace para que ustedes se puedan beneficiar de la certificación, pero lamentablemente no estamos asistiendo y eso que las exigencias no son tan notorias. ¿Mm? Y quienes más se perjudican son los que no asisten. Y en últimas también los que asisten. Vamos a esperar unos 4 minutos a ver si entran más.
Listo, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, instructor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Eh, Ahí ustedes escribieron más o menos más de 30 personas. Aquí no solamente hay 9, menos de la tercera parte. Entonces, mm, no está siendo rentable el curso. Entonces, pues lamentablemente, en coordinación me llamarán y tocará hacer pues unos ajustes. ¿Sí? Entonces les pido el favor, pues hablen con sus compañeros, porque ya todos adquirimos un compromiso, ¿sí? Y todos hacemos un esfuerzo para estar acá, pero no es posible que de 30 personas o más de 30 personas que estén inscritas solamente estén 9, ¿listo? Y pues obviamente hay un esfuerzo que se hace. Entonces les pido el favor, salvo las personas que ya me avisaron que no podían estar, pues hay otros que no tendrían en principio excusa, ¿sí? Bien, entonces vamos a iniciar haciendo una socialización de la guía, ¿sí? Solamente vamos a tocar unos tópicos de la misma, no vamos a extender mucho, para dejarles el resto para que vayan desarrollando en clase, ¿listo? En casa. Listo. Una pregunta que les quiero hacer, ¿están viendo ya la guía? Sí, señor, ¿Sí? se ve Listo, bien. perfecto. Bueno, entonces vamos a socializar las actividades preliminares de esta guía. ¿Listo? Entonces, primero que todo, pues nos invitaban a observar esta gráfica, ¿sí? Estas gráficas. Y después nos invitaban a hacer una asociación entre estas gráficas y estos resultados de aprendizaje. ¿Listo? Que estaban acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué asociación podemos hacer? ¿Quién nos puede compartir la asociación que hicieron? Se los voy a dejar, como somos tan poquitos, pues voluntariamente quiero que compartan las asociaciones que hicieron entre estos resultados de aprendizaje y estas gráficas, ¿sí? Estas tres gráficas. Entonces, ¿qué podemos extraer? ¿Quién quiere compartir con nosotros lo que se dice acá? Sí, por favor, Julie. Sí, profe, voy a compartir pues el taller que yo tengo Listo. pues, lo que yo... Voy a detener mi... Listo, puedes compartir. Puedes compartir. Ah, Julie. Listo. ¿Sí están viendo? Sí. Sí, cómo no. Policía, organización de archivos de gestión. Grupo docente, Sergio Antonio Gutiérrez, Sergio Sena, bueno. Observa con atención las siguientes imágenes. Pero no estamos viendo tu diapositiva o tu trabajo. Ya les, No lo estamos viendo. ya les miramos.
Acá ya. No, todavía no. Estamos viendo es como un escritorio de inicio, pero los archivos de trabajo no los estamos viendo. O si quieres, Pero ya de vuelve otra vez a... compartir. Ya. Ya voy. Ya, ahora sí dejen, sí se están viendo. Sí, ya, ahora sí. Organización de archivos de gestión. Listo, vamos a ver la primera actividad. Observa con atención las siguientes imágenes. Ah, pues hay una imagen, entonces yo coloqué así. Ujú, Formulación de las actividades de aprendizaje. La imagen número 1 muestra los errores que se cometen en un archivo físico cuando este no se encuentra debidamente organizado, conforme con las normas dictadas por el Archivo General de la Nación, lo que se traduce. La imagen número 2 nos está mostrando cómo desde el inicio de la operación del archivo documental se están cometiendo errores. Uno de esos es la organización de los letreros, lo otro también es si el documento es de esta entidad o le falta documentación, una persona que lo dirige y de una buena comunicación. ujú, La tercera imagen nos está mostrando todas las ventajas de organizar el archivo con documentos electrónicos. Entonces, ¿qué es un documento electrónico? Una mejor calidad, o sea, es una mejor calidad de conservación de la información, no sufre deterioro del papel. Ahorramos dinero, son los archivos metálicos que son muy costosos y se ujú, necesita gente para poder organizar y un lugar para dejar la documentación. Ahorramos tiempo, encontramos debidamente organizados los documentos electrónicos. El documento físico nos garantiza una mejor calidad de conservación de la información, no sufre deterioro del papel como termitas y como ejemplo. ujú, Archivo, mejor ubicación de la información y en un tiempo récord, lo cual reduce la mejor presentación del servicio al público. La calidad, se presenta un excelente servicio público. ¿Qué es un documento? Es cualquier registro escrito, impreso o electrónico que contiene la información. Puede ser un texto, una imagen, un video o entre otros formatos. ujú, Segunda, ¿es igual un documento a un documento de archivo? Los documentos de archivo son un subconjunto de las categorías más amplias de la documentación, mientras que un documento puede referirse a cualquier registro escrito, impreso o electrónico que contenga información. Los dos de archivos se refieren específicamente a aquellos documentos que han sido seleccionados para su preservación a largo plazo debido a su valor histórico, legal o administrativo. ¿Cuáles son las características de los documentos de archivo? Las características de los documentos de archivo incluyen autenticidad, o sea, es decir, que el documento es lo que dice ser, fiabilidad, que la información contenida es precisa, integridad, que la información no ha sido alterada, y usabilidad, que el documento puede ser accesible y comprensible para aquellos que lo necesiten. Todo lo que da información se constituye en un documento. Si todo aquello que provee información puede considerarse un documento en algún sentido, desde un libro hasta un correo electrónico, todo puede ser un documento si contiene información relevante. ¿Cuál es el rol como archivista en la custodia y la responsabilidad de la información? ujú, Como archivista, el rol principal es el de custodiar y preservar la información para garantizar su accesibilidad a lo largo del tiempo. Esto implica la responsabilidad de organizar, catalogar y conservar los documentos de archivos de manera que se mantengan seguros, accesibles para aquellos que los necesiten, ya sea el presente o en el futuro. ¿Por qué son importantes los archivos en las organizaciones? Los archivos son fundamentales para las organizaciones por varias razones. Primero, cumplimiento legal. Segundo, gestión de la información. Tercero, transferencia y rendición de cuentas. Cuatro, investigación y desarrollo. Esos cuatro son los más importantes del archivo. ujú. Octavo,
¿Cuáles son los objetivos principales del archivista? Los objetivos principales de un archivista son preservación, organización, accesibilidad, cumplimiento de normativo y gestión de riesgo. La preservación garantiza la conservación a largo plazo de los documentos de archivo, asegurando que se mantenga en condiciones adecuadas para su conservación, evitando su deterioro. Organización es la clasificación, catalogar y organizar los documentos de archivo de manera que sea fácil de localizar y recuperar cuando sea necesario. La accesibilidad facilita el acceso a la información contenida en los archivos, ya sea para uso interno o para investigadores externos, asegurando que la información sea facilitante, accesible cuando sea requerida. Cumplimiento normativo. Cumplir con las regulaciones y estándares establecidos para la gestión y preservación de documentos de archivo, asegurando que la organización esté conformada con las leyes y regulaciones aplicables. Gestión de riesgo. Y mitiga los riesgos asociados con la preservación de documentos de archivo, como el deterioro físico, la pérdida de información o la obsolencia tecnológica. En resumen, los objetivos principales de un archivista son la preservación, organización, accesibilidad, cumplimiento de normativa y gestión de riesgo en la relación con los documentos de archivo. Muy bien. Acuerdos 027 y el acuerdo 060 del 2001. Entonces, que cada uno... Listo. Sí, está bien. Entonces, pues esta pues, es la que... Listo, entonces vamos a dejar hasta ahí. Muchas gracias por tu aporte, Julie. Sí. Muchas gracias. ¿Alguno más quiere hacer un aporte? Porque la próxima clase... Buenas tardes. Yo ahí en la última pregunta dice, ¿cuáles son los objetivos principales de los archivistas? Yo coloqué, bueno, criterio profesional escrito, clasificar los documentos, organizar, conservar y utilizar los archivos, apoyo y asesoramiento a las entidades productoras de los documentos. Ah, bueno, sí, muy bien. Sí, esa es una respuesta válida. Gracias, Sixta. Sí. ¿Otro aporte? ¿Algún otro aporte adicional que quieran comentar con relación a las actividades propuestas desde el inicio? Sí, profe. De lo que estuve consultando, me llamó mucho la atención una de las preguntas, ¿por qué son importantes los archivadores en las organizaciones? En base al concepto de la archivística, esta proporciona la metodología adecuada para la planificación, selección, clasificación, organización, etcétera, de los documentos de archivo. Entre sus fines se encuentra proporcionar a la sociedad un acceso eficiente de sus fondos documentales. Es decir, primeramente ofrece un servicio a la entidad productora de manera que facilite sus gestiones y toma de decisiones hasta llegar posteriormente al público brindándole un servicio documental. Me pareció digamos, una respuesta relevante de la importancia de tener los archivos en nosotros. Muy bien. ¿Qué otro aporte? Gracias, Mayra. ¿Qué otro aporte quieren hacer antes de iniciar con el ejercicio de la exposición que tenemos para hoy? ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro aporte? ¿Algún otro comentario? Listo. Entonces, para la próxima clase, el jueves, vamos a desarrollar a partir el viernes, perdón. Vamos a desarrollar esta actividad individual que hace la pregunta de fondos documentales, líneas staff. De ahí
hasta los videos de YouTube. ¿Listo? Y, y la última es teniendo en cuenta lo expuesto en el video, entonces dar respuesta a las preguntas que aparecen ahí. Y socializamos. Ya ahí a partir de esa finalización de socialización, les voy a indicar cómo me van a subir el trabajo desarrollado. ¿Listo? Bueno, tengo problemas para compartir. Permítame un momentico, voy a ver si me deja compartir la. ¿Me avisan, por favor, si se ve la diapositiva? Aún no, profe. Bueno, voy a salirme un momentico y ya regreso. Un momento. Esperen un momento. Estoy teniendo problemas para compartir. Permítame un momentico. Ni siquiera me da la imagen. Voy a volverme a salir y entro ya un momentico. Permítame un momento. Vamos a ver si me deja compartir. Ay, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Me está emitiendo un fallo para compartir la pantalla. Permítame un momentico. Bueno, voy a hacer el último intento, si no creo otro enlace. ¿Listo? Un momento. Bueno, una propuesta que les hago, voy a crear otra reunión, a ver si en la otra reunión me permite hacer y lo comparto por WhatsApp, ¿les parece? Porque sí necesito mostrarles una información y me está molestando el Meet. Listo, sí, señor. ¿Listo? Bueno, entonces eh, vamos a salirnos de esta, ya les comparto por WhatsApp el nuevo enlace. Ya nos vemos.
Vamos a ver. Vamos a ver si me funciona ya ahora sí. Ay, sigue con el error. Mm. Bueno, entonces me va a tocar hacerles una clase magistral eh, sin diapositivas, ¿listo? Sin diapositivas. Un momentico. Listo. Me está molestando el Meet. Entonces voy a hacerles una clase con diapositivas, sin diapositivas, una clase magistral, porque también me está fallando la cámara. ¿Listo? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Listo. Entonces, la clase pasada estábamos hablando del control, ¿sí? Repito un momentico. Descartar. Listo. Todos me van a disculpar por la clase de hoy. Vamos a hacer la clase, vamos a hacer la magistral, sin imágenes, ¿sí? Y cuando, en la medida en que considere pertinente que ustedes participen, lo voy a hacer. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que cuando estamos hablando de archivos, o estamos hablando de los controles, ¿sí? La clase pasada estábamos mencionando que las entidades eh, bajo su- bajo sus, bajo el gobierno corporativo o bajo la administración de la empresa, que rige pues todos los preceptos, instrucciones, requerimientos, ¿sí? Ella es la que tiene principalmente la responsabilidad de hacer una adecuada gestión de de esos archivos. Entre esa gestión también está el control, ¿sí? Estamos mencionando que los controles internos son responsabilidad de la gerencia, ¿sí? Y de la administración de la empresa, ¿sí? Y que uno de los 5 componentes del control interno, ¿sí? Tiene que ver con comunicación e información, ¿sí? Entonces, es deber del ente económico organizar los archivos, ¿sí? Que estos archivos se pueden organizar en forma cronológica, ¿sí? De acuerdo a esa naturaleza cronológica, ¿sí? Teniendo presente también la fecha de generación del mismo, ¿sí? Obviamente, cada archivo se constituye así en un expediente. Esos expedientes son a los que comúnmente denominamos series, ¿sí? Y cada expediente debe tener una hoja de control, ¿sí? En el cual se hace una relación de los documentos que tiene el archivo, ¿sí? Esos documentos, esa hoja de control tiene como objetivo evitar la pérdida del documento y su mal uso, ¿sí? Entonces, después estábamos viendo así en manera de repaso, ¿sí? Las funciones de las oficinas de control interno, ¿sí? Obviamente, dentro de esos controles que desde el punto de vista archivístico eh, deben regirse a través de los comités de gestión de archivos en cada entidad, la oficina de control interno, como lo vimos la clase pasada, tiene una función importante, ¿sí? También es importante tener presentes los programas de auditoría, ¿sí? Que son las instrucciones que el auditor, ¿sí? Debe tener presente con relación a a las tareas que se derivan de esa gestión de archivos. Y obviamente cada entidad debe haber un grupo de archivo y gestión documental, ¿sí?
Entonces, habíamos visto la definición de lo que es control interno, ¿sí? ¿Alguno de ustedes puede recordarme qué es control interno? ¿Qué es control interno? ¿Cómo lo definimos? O en sus propias palabras, ¿qué será un control interno? Profe, para mí control interno es algo que se hace dentro de la empresa. O sea, es un control que hace la empresa. Por eso se Ujú. llama interno, porque tengo. Sí, muy bien, sí. Digamos que si nos ceñimos a la ley 87 del 93, esos controles internos. Sí, por favor. Julie. Control interno hay de dos, o sea, dentro de la empresa hay un control interno. Ese control interno es el que vigila que si está cada dependencia, si están con sus normas, que si tiene sus políticas, que si se están rigiendo la dependencia. Cada mes la dependencia tiene que dar un informe mensual a ellos. Por ejemplo, el archivo, que es el QI, el formato único, pues es inventariado, como de mensualmente de gestión, o sea, la documentación que tiene. También de revisar que si se cumple los contratos, si se cumple una norma según la dependencia que corresponda. Eso es como vigilar, como darle seguimiento pues a cada dependencia como es. Listo, muy bien, muchas gracias. Sí, digamos que los controles internos son como sistemas, ¿sí? Que permiten a los entes económicos a través de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y formas de verificación y evaluación que una entidad pues cumpla con sus fines, actividades, operaciones, actuaciones, ¿sí? De acuerdo a las normas constitucionales y las políticas trazadas por la dirección de la misma empresa, ¿sí? Esto es un parafraseo de la ley 87 de 1993, ¿sí? Entonces, eh, tengamos eso presente, ¿sí? Ahora bien, eh, siempre que exista un programa de auditoría, ¿sí? Ese programa de auditoría, obviamente, tiene la oportunidad de evaluar, ¿sí? La pertinencia de esos controles internos, ¿sí? Se supone que los controles internos son responsabilidad exclusiva, ¿sí? Eh, Inicialmente en su implementación y gestión de la administración, pero eso no significa que todos los empleados no puedan hacer parte de ese sistema de control interno. Los programas de auditoría tienen como objetivo, ¿sí? Cuando estamos hablando de normas de aseguramiento, de evaluar que esos sistemas de control interno se cumplan eficazmente, ¿sí? Entonces, por eso los programas de auditoría son las instrucciones, ¿sí? Que hace el auditor, ¿sí? Sobre la base de los riesgos detectados, ¿sí? Por el ente económico con relación a su gestión de archivos, ¿sí? Entonces, eso es menester tenerlo presente. Y obviamente, pues hay como ustedes ya lo han visto inicialmente, hay una serie de acuerdos que son emanados del Archivo General de la Nación y que tienen como propósito que las entidades del Estado se ciñan a los mismos con el fin de dar una adecuada gestión de esos y control de esos archivos, ¿sí? Entonces, ese programa de auditoría, según el Archivo General de la Nación, tiene varios propósitos, ¿sí? Yo les recomiendo que tomen apuntes, ¿sí? Con el fin de que puedan tener presente los puntos a resaltar. Uno de esos propósitos, según el Archivo General de la Nación, ¿sí? Un propósito emanado desde 2018, es implementar una política de gestión documental institucional, ¿sí?
Esa política, si bien es cierto, es discrecional en sus formas, porque en el fondo obviamente tiene que tener esta política de gestión el ente económico, se debe implementar y obviamente incluye, entre otras cosas, ¿sí? Aspectos relacionados con lo que hemos visto anteriormente, las tablas de retención y de gestión documental. Todo un sistema de administración de riesgos de archivos o de archivística. Ese sistema de administración de riesgos incluye evaluar, permítame que alguien está entrando, evaluar qué tan pertinentes son los archivadores, si la temperatura de los cuartos donde están los archivos, si por ahí hay tuberías de agua, ¿sí? Si hay probabilidades de incendios, si hay problemas de carácter geológico, ¿sí? Cómo son los controles de acceso a los archivos, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Entonces, todo eso se incluye dentro de una política de gestión documental institucional, ¿sí? Entonces, el primero es implementar una política de gestión documental. El segundo, tenemos que evaluar los objetivos, ¿sí? Y las metas establecidas que esa política de gestión documental implementa, ¿sí? Obviamente, cualquier política de gestión documental tiene que tener unos objetivos y unas metas, ¿sí? Entonces, el programa de auditoría tiene como propósito velar porque esos objetivos y metas establecidos en el programa que se implementó se cumplan, ¿sí? El tercer objetivo es obtener esa eficiencia, esa eficacia y esa transparencia, ¿sí? Que se requieren en los procesos de gestión documental, ¿sí? Obviamente, porque muchas veces la información debe fluir, ¿sí? Ya sea hacia los clientes internos, o sea, hacia los mismos trabajadores del ente económico, como a los ciudadanos y a aquellas personas en particular que se beneficien de esa información, ¿sí? Ese es el tercero, ¿no? Obtener eficiencia, eficacia y transparencia en los procesos de gestión documental. Y el quinto, ¿sí? Es cumplir con esa normativa nacional en materia archivística. Entonces, los contadores, ¿sí? Y los abogados a veces hacemos auditorías de cumplimiento legal, ¿sí? En las cuales miramos si los procesos que tiene el ente económico efectivamente se ajustan a la normativa nacional, ¿sí? En caso de no ajustarse, entonces hacer una pequeña o insertar una pequeña gestión de riesgos, es decir, identificar el problema, ¿sí? Cuantificar el daño de no atenderse ese problema, ¿sí? Cuantificar la probabilidad o la posibilidad de un riesgo, ¿sí? Que pueda tener esa dificultad, ese peligro, ese daño que puede emerger. Y luego, calculando probabilidades de ocurrencia, proponer medidas correctivas, ¿sí? O preventivas, según sea el caso. ¿Listo? Entonces, ese es el programa de auditoría que hay que tener presente y que sugiere el Archivo General de la Nación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Y súper, Sí, te escuchamos. y súper llegado el caso que de pronto se implementan todos las metas y si no se llegan a cumplir. Bueno, entonces se le notifica a la administración y al comité de gestión que hay metas o no se están cumpliendo con requerimientos legales que no se están llevando a cabo, ¿sí? Y para dar valor agregado no basta con informar, ¿sí? Que no se cumplen las metas o no se cumplen los lineamientos, ¿sí? Sino es bueno que la, la, la administración, ¿sí? Y a través del comité
de archivo y con copia control interno, ¿sí? Puedan llegar a reconocer, ¿sí? Las consecuencias que se pueden derivar de esos incumplimientos y, y una proposición de objetivos, ¿sí? Que se revisarán periódicamente para ver si se atienden las glosas o se atienden las observaciones derivadas, ¿sí? En el programa de auditoría. ¿Listo? Es básicamente eso. Ah, ok, gracias, instructor. Listo, muy bien. Además de eso es importante, sumamente importante, después vamos a mirar un documento, ¿sí? Interesante con relación a la identificación y disminución de riesgos, ¿sí? Al interior de ese proceso de gestión documental, ¿sí? Entonces, obviamente los documentos tienen unos riesgos, ¿sí? No solamente en materia de humedad, de insectos, ¿sí? Sino también de extravío, ¿sí? También de inadecuada manipulación de los mismos, ¿sí? Debido a que, no, a que en muchas ocasiones dentro de esa gestión archivística puede existir el riesgo de derramar tinto sobre muchos documentos que son de importancia vital, ¿sí? Un inadecuado manejo de los mismos documentos también hacen parte de esos riesgos, que incluyen velar por la humedad, temperatura, riesgos geológicos, probabilidades de incendio, probabilidades de escape o de fugas, ¿sí? Riesgos en consideración al acceso a la información, ¿sí? La inexistencia de autorizaciones, ¿sí? Cuando se van a acceder a estos archivos, hay muchos riesgos, ¿no? Y sobre todo en empresas que tienen información sensible, ¿sí? Que puede ser una información que no todo el mundo puede llegar a conocer, ¿sí? Entonces, todo eso hace parte de un sistema de gestión archivística, ¿sí? Y de gestión de riesgos, ¿sí? Por eso se hace adecuado cuidar esa documentación, ¿sí? Porque en muchas ocasiones esa documentación es evidencia de los procesos institucionales y la toma de decisiones. Acuérdense que la gestión documental y archivística de una organización dibuja la organización de esa institución. Entonces, eh, digámoslo así, es como el contorno, ¿sí? De la forma en que se gerencia y se administra un ente económico, ¿sí? Otro punto a destacar, difundir ese uso apropiado de instrumentos y herramientas archivísticas a las personas o que están directamente implicadas o aquellas que accesoriamente también pueden llegar a tener esa función, ¿sí? En algunas ocasiones se hace preciso actualizar mecanismos archivísticos, ¿sí? En ocasiones, al revisarse las tablas de retención y valoración documental, se puede llegar a detectar que un documento no es tan valioso como inicialmente se valoró e incluso se puede llegar a destruir en vez de convertirse en un documento histórico de gestión, ¿sí? Entonces, si las instrucciones decían que no se destruyera y ahora se hace una evaluación técnica de que sí, entonces se procede a hacer las modificaciones del caso, ¿sí? Y otro punto de ese programa de auditoría es controlar las etapas del ciclo documental en sus transferencias primarias y secundarias, ¿sí? Es decir, de la fase prearchivística de gestión y de gestión a histórico en la parte de transferencia secundaria, ¿sí? Entonces es importante tener presente eso. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta? Instructor, pregunta esto, pues los documentos, yo sé que algunos de ellos tienen sus seriales y todo eso, llegado el caso, como dijo usted, llegado, se llega a derramar, ya sea agua, café, o de pronto se llega a rasgar ese documento, ¿ese se anexaría nuevamente a la documentación o se desecha?
Bueno, lo que pasa es que tomar una decisión de desechar un documento, pues debe estar contenido en las tablas de retención y valoración documental, ¿sí? Debería existir un programa que pueda ayudar a indicar qué se debe hacer cuando un documento se deteriora, ¿sí? Acuérdese que la gestión documental entraba también eventuales sanciones disciplinarias, ¿sí? A los miembros o a los trabajadores del Estado que no se comporten en debida forma, ¿sí? Y ocasionen riesgos innecesarios sobre la documentación, ¿sí? Por eso es importante establecer mecanismos, ¿sí? De recuperación de esos documentos, ¿sí? En caso que sea dable hacerlo, ¿sí? Con el fin de que estos mismos pues no vayan a perder su validez, ¿sí? Entonces, en algunas ocasiones se puede solicitar copias, ¿sí? A entidades que han emitido esos documentos o se puede llegar a establecer la reconstrucción del mismo, ¿sí? Si se observa que en la misma no se pierde la validez administrativa, histórica del mismo, ¿sí? ¿Hay alguien alzó la mano? Sí, doctor Laura. No, Laura. profe. Sí, Laura. Sí, profe, pues yo cuando me gradué de técnica administrativa, yo hice las prácticas en la cárcel de acá, de Barranca Bermeja. Y acá, pues, cuando un documento, primero que todo nos tenían prohibido consumir alguna bebida en la parte del archivo, porque pues usted sabe que ahí tanto el archivo como los privados de la libertad, como las personas que han trabajado ahí. Entonces, cuando un archivo era destruido, tocaba hacer fotos, actas y esperar que el INPEC dijera si sí se podía o no se podía, pero igual tocaba hacer un acta en el cual se decía, o sea, se escribía qué documento se había destruido, por qué había pasado eso, todo, y pues esperar a ver qué llamado de atención había sobre eso. Entonces, hay documentación donde está guardadita así, mejor dicho, lleva años de los años, o sea, lleva muchísimos años. Igual está guardada ahí en unos documentos, ya tocaba utilizar pues guantes, tapabocas, o sea, tener, mejor dicho, la mayor prevención posible ante eso. Por eso, y gracias por tu aporte, por eso cuando suceden esas cosas sí es importante levantar actas, ¿no es cierto? Así como procedimiento adicional al que estábamos mencionando, ¿sí? Sea que se traslade un documento, sea que se hagan traslado de archivos, ¿sí? Cualquier fenómeno que afecte toda la actividad documental y archivística, sí, es importante tener presente el levantamiento de actas, ¿sí? Que hagan constar, pues, esos procesos, ¿sí? Y ya habíamos hablado del primer punto que era, como ustedes lo alcanzaron a ver ahí, la oficina de control interno hace parte un poco de todo el asunto de control archivístico. Segundo, un programa de auditoría, ¿sí? Que sobre la base de los controles internos que tiene la entidad, ¿sí? Hace una ponderación de actividades, ¿sí? Con miras a que se cumplan efectivamente a través de las políticas y los riesgos que ello conlleva. Y por último, tenemos un grupo de archivo y gestión, ¿sí? Que tiene varias misiones. Una de ellas es administrar y controlar los procedimientos de recepción, distribución, clasificación, conservación, análisis de la documentación y disposición final, junto con otras actividades relacionadas con la gestión documental, ¿sí? En conformidad con las normas establecidas, ¿sí? Ese grupo de archivo y gestión, además de administrar y controlar esos procedimientos, tiene como propósito también atender las solicitudes de información que lleguen a la dependencia, muchas veces en forma de recomendaciones, ¿sí?
Y el tercero es el seguimiento de la aplicación de tablas de retención documental. Acuérdense que este grupo de archivo y gestión eh, vela por el cumplimiento estricto de las tablas de retención documental, ¿sí? Que son las que se convierten en ley cuando tenemos que hacer disposición de documentos. Eso no es que el líder o el jefe de archivo es el que determine qué se puede hacer. Debe existir una referencia, un referente que indique a la organización, ¿sí? Cuál es la mejor forma de proceder frente a un archivo, ¿sí? Y para ello, entonces, están construidas las famosas tablas de retención documental, ¿sí? Obviamente, todo este trabajo que hace el grupo de archivo y gestión documental, se debe regir por ese plan archivístico institucional, ¿sí? Y ese plan archivístico, pues obviamente complementa ese programa de gestión documental. Acuérdense que los programas se hacen para ejecutar, ¿sí? Mientras que los planes muestran el mapa general, ¿sí? A nivel de gestión archivística, ¿sí? Muy bien, ¿hasta aquí está claro? Discúlpeme porque hoy no me funcionó la cámara. Hoy Meet está rebelde. ¿Hasta aquí alguna pregunta, comentario? Listo. Entonces, otro aspecto que les quiero comentar es el siguiente. Tengan presente que yo estoy hablando acá en forma de audio, pero la presentación está siendo grabada. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Entonces, junto con la oficina de control interno, toda entidad tiene una oficina de planeación. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de las oficinas de planeación en alguna entidad del Estado? ¿Y para qué sirven o han trabajado en las mismas? ¿Conocen o saben algo de las oficinas de planeación? Bueno, sí. Buenas tardes. Yo estuve en planeación, en el área de planeación de la alcaldía que Agua de Dios. La planeación es la encargada de las licitaciones, licencias, proyectos, información de plan de desarrollo, plan de cuentas de una alcaldía, es la encargada de las obras públicas, también es la encargada de revisar y dar información a todos. Muy bien, ¿no es cierto? Entonces, esas oficinas de planeación tienen como objeto mirar que los objetivos estratégicos, ¿sí? De una organización se cumplan debidamente y por ello, si ustedes observan todo lo que tiene que ver con planeación estratégica o direccionamiento estratégico, pues las oficinas de planeación tienen ese propósito, ¿no? En conformidad con las políticas que se trazan a partir del gobierno nacional, ¿sí? O en las empresas, ¿sí? Entonces, velan porque efectivamente se cumplan esos objetivos específicos y generales, ¿sí? Esos planes, ¿sí? Que se trazan, ¿sí? Y por eso la oficina de planeación es muy importante junto con la oficina de control interno y el grupo de archivo y gestión documental, ¿sí? Junto con la oficina asesora de planeación para monitorear y hacer una evaluación constante de ese programa de gestión documental, ¿sí? Más adelante vamos a ver que a ese grupo de archivo y gestión documental le cambiaron el nombre, ¿sí? Entonces, esas tres entidades, la oficina de control interno, la de planeación, el grupo de archivo y de gestión documental y oficina asesora de planeación, pues tienen ese propósito de hacer un monitoreo y una evaluación a los programas de gestión, ¿sí? Entendiéndose por programa de gestión todas aquellas instrucciones que a nivel archivístico se impone una organización
con el fin de cumplir con la normatividad constitucional y legal, ¿sí? De las mismas, ¿sí? Entonces, esa labor de monitoreo, de supervisión, de seguimiento, ¿sí? Siguiendo el MIPG, eh, sobre todo en la gestión archivística, es muy importante tenerlo presente, ¿sí? Entonces, ese seguimiento incluye varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, si un ciudadano está inconforme con las respuestas o la atención que servidores del Estado han hecho con relación a sus requerimientos, ¿qué, qué, qué mecanismos, con qué mecanismos cuenta una entidad financiera para hacer administración de esas observaciones ciudadanas? ¿Qué piensan ustedes? ¿O ustedes muchas veces no se han quejado o algo? ¿Sí? ¿Te escucho? ¿Alguien alzó la mano? Sí, por favor. Aquí alguien escribió, creo. ¿No? ¿Quién alzó la mano? Profe, qué pena, es que la pregunta, ¿cómo es, profe? Listo, ustedes tienen, se sintieron mal atendidos por una entidad del Estado. ¿A qué procedimiento Profe, acuden? algunas alcaldías, Sí, te escuchamos. pues algunos esto de así como CPS, mandan pues, a los usuarios y pues no dan bien información. Una de esas de la cita médica, cuando uno solicita cita médica, te mandan a un lado, a otro, al otro, y al fin queda en la primera oficina. En las alcaldías hay unas ventanillas y dentro de ventanillas, pues la persona encargada que se encuentra ahí no le dan pues, la información que debe hacer o qué trámite se debe realizar. Y pues le dicen, ah, pase la carta, pero no le dicen cómo va la carta, a quién va a dirigir a la carta, que va a solicitar y eso, pues es, no, a veces nos mandan de diferentes dependencias y pues, está uno como lo mismo, o sea, no entendió nada. Muy bien, entonces, gracias, Julie. Están las famosas PQRSD, cuyas siglas, ¿qué significan? La P, ¿qué significa la P? Y eso, petición, que es así reclamo, ¿no? Quejas, reclamos, y S y D, ¿sí, Nubia? No, te va a responder qué significa PQRST. Sí, ¿qué es? Petición, queja, reclamo, sugerencias. Y, Y respecto de lo que acaba de comentar la compañera, discúlpame, no me acuerdo el nombre. Bueno, el Estado ya ha implementado desde hace más o menos unos 4 años una política de atención al usuario bastante específica y bastante delicada, que es más, genera hasta sanciones disciplinarias. ujú. Ningún funcionario del Estado puede darle una respuesta como usted nos está comentando, eso es imposible, o sea, porque primero que todo, la atención al ciudadano tiene una serie de requisitos que están establecidos en los manuales de función de las entidades y que además son ley. Entonces, todas las entidades hoy en día tienen que saber cómo se maneja, cómo se recepciona el derecho de petición, si la petición no es para la entidad en donde va dirigida y se puede redireccionar desde la entidad a la que usted llega, se tiene que redireccionar. Cualquier funcionario de cualquier entidad, de cualquier jerarquía a nivel jerárquico, tiene que tener el conocimiento de cómo se atiende al usuario y tiene que saber cómo orientar. Entonces, hoy en día, digamos, este tema de las quejas, peticiones de las PQRS que pueden ser de manera presencial o de manera virtual, por norma general, todas las entidades del Estado tienen dentro de su página un link para acceder para que usted erradique de manera virtual las PQRS y Ujú. le van indicando los pasos a seguir. Porque hoy en día la mayoría de las respuestas se dan de manera virtual a correos electrónicos.
Sí. También se puede hacer de manera presencial, pero Ujú. por norma general se hace de manera virtual. Entonces, Sí. hoy en día, digamos, eso que tú acabas de comentar, de que no hay digamos, una directriz para atender al usuario, bueno, pues no sé en qué entidad te habrá pasado, pero hoy en día eso es un tema muy complicado, muy delicado, y tú igual puedes colocar en la atención al usuario, hay siempre una persona que es el líder, o el jefe, o como lo denominen dentro de cada entidad. Usted puede dirigirse ante esa persona para que esa persona tramite la queja que usted necesita y además la inconformidad con el funcionario que no la atendió de debida manera. Ujú. Entonces, digamos, hoy en día, y en el sector privado sí que es más, porque digamos en una EPS a ti no te diriges a tus citas, tú te diriges inmediatamente, o sea, puedes agotar primero la PQRS y luego a la superintendencia de, a la superintendencia de salud, discúlpeme, es más, en todas las IPS y EPS tienen que tener a la visión del público el número de la superintendencia de salud para que Exactamente. cualquier usuario se dirija. Entonces, hoy en día sí ese tema de la atención al usuario ha cambiado mucho. No, incluso cualquier solicitud es considerada como un derecho de petición. Y Sí, cualquier se- solicitud, no, como derecho es considerada como una petición. ajá, Ya el derecho de petición tiene que ser más específico, pero se considera una petición y obviamente la ley establece unos términos específicos para dar respuesta a cada escrito que usted presenta ante la administración pública. En el sector privado igual se maneja de la misma manera. Las peticiones que usted presenta en el sector privado se rigen por la ley colombiana y la ley colombiana tiene unos términos establecidos para dar respuesta. exactamente. Incluso muchas veces cuando se envía por medios electrónicos una petición, se genera un radicado, ¿sí? Y sobre ese radicado, entonces uno puede hacer seguimiento a la solicitud, ¿sí? O puede invocar ese radicado en caso de escalar, ¿sí? Ya a entidades de mayor orden, esas solicitudes o esas quejas, ¿sí? Que se hacen dentro de la entidad. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Nubia, por la aclaración que nos haces, ¿sí? Entonces, es importante que las entidades también, además de las PQRSD, ¿sí? Gestionen eh, en ocasiones hay solicitudes ciudadanas que no se responden, que pues obviamente eso es muy delicado, ¿no? Sí, en algunas ocasiones también se pueden encontrar devoluciones, ¿sí? De esas solicitudes, ¿sí? El seguimiento también tiene como propósito eh, velar, ¿sí? Porque se lleven en forma adecuada los registros y lo que estábamos hablando anteriormente, los radicados, ¿sí? Un radicado, ¿qué es un radicado? ¿Quién me puede dar una noción de lo que es un radicado en la interacción entre ciudadanos y el Estado o entidades privadas? ¿Sí? ¿Te escucho? Un, un radicado es un número de consecutivo que se lleva dentro de las entidades Ujú. para determinar a qué hora, en qué fecha y qué día se ingresa una petición a una entidad. Desde ahí se inicia el seguimiento de la petición. Listo, muy bien, muchas gracias. Creo que Mayra alzó la mano. Mayra Cuevas. Maritza, Maritza. Listo, Maritza. hola, profe. ¿Qué Lo que tal? es radicado, pues, lo que tengo entendido es, digamos, yo hago una queja, o un reclamo, o una felicitación, y con eso tengo 15 días hábiles para que ellos me den respuesta y puedo verificar, digamos, en 10 días, si cómo va lo que yo hubiera puesto alguna demanda, alguna queja, alguna denuncia. Pues eso es para mí. Gracias. Muy bien, es una constancia que haciendo referencia a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, quién recepciona, ¿sí? La fecha y la firma de la persona que recepciona, ¿sí? Da constancia de que efectivamente se dejaron en depósito las solicitudes eh, a la entidad, ¿sí? Otro punto en el cual se hace seguimiento son los expedientes, ¿sí? Que se actualizan, ¿sí? De pronto por alguna razón, algún expediente o algún conjunto
de documentos por series, ¿sí? Hubo una novedad, por decir un ejemplo, en el contrato laboral de un trabajador, ¿sí? Vamos a suponer que una trabajadora eh, se le otorgó una licencia de maternidad, ¿sí? Entonces, esa sola novedad actualiza el expediente, ¿sí? Entonces, es importante tener eso presente porque en los expedientes está recopilada toda la historia que se necesita saber de las series documentales, ¿sí? Este punto es bastante importante y está relacionado con los documentos electrónicos. Vamos a ver si más adelante les envío tengo el propósito de hacerlo, unas especificaciones, ¿sí? Que están emanadas de las MINTIC, ¿sí? Con relación a toda la gestión de documentación electrónica, ¿sí? Y también tenemos lo que se denomina como creación de expedientes, ¿sí? Cuáles son los procedimientos, ¿sí? Y cómo están consignados en los manuales, ¿sí? De procedimientos, ¿sí? Y de funciones, dependiendo de la persona encargada de los mismos, con relación a la creación de esas series y esos expedientes, ¿sí? Entonces, ese es el seguimiento que hay que tener presente, ¿sí? Junto con ese procedimiento, entonces tenemos, y en esto voy a ser también muy enfático, la gestión documental requiere un proceso axiológico o de valoración, ¿sí? Es decir, de darle valor, ¿sí? Al documento, ¿sí? Porque ese un valor a ese documento en muchas ocasiones determina su ciclo vital, ¿sí? Entonces, ese valor que se le da a ese documento, ¿sí? Es por lo tanto muy importante, ¿sí? Porque de él depende que yo o tome la decisión de hacer la transferencia de ese documento, ¿sí? Ya sea primaria o secundaria, ya estando en fase secundaria, decidir si lo conservo o lo destruyo, ¿sí? Y cuando estoy hablando de conservar, es ya tener presente que el documento tiene una valoración importante, ¿sí? Ya sea para divulgación científica o para valoración patrimonial o histórica, o se elimina, ¿sí? Entonces, mire todo lo que implica ese proceso de seguimiento que no solamente está relacionado con las PQRSD, ¿sí? Ni con los radicados, ¿sí? Ni con la creación de expedientes solamente, sino también de todos los procesos que estamos llevando a cabo. Y por último, tenemos que analizar lo que se denominan transferencias documentales, ¿sí? Cuando hablo de transferencias documentales, a qué me refiero? ¿Qué piensan ustedes? Cuando hablo de transferencias documentales, ¿a qué me refiero? Profe, Sí, buenas tardes. buenas tardes. No es cuando, no sé si me escuchan, Sí, te escuchamos. no es cuando pasan los archivos de gestión al archivo central y luego pasan al archivo histórico. Exactamente, ¿sí? Esa es la noción de transferencia documental, ¿sí? Que obviamente está muy relacionado con lo que indica la tabla de retención documental, ¿sí? Y las políticas de la entidad, ¿sí? Dichas transferencias primarias tienen que estar previamente identificadas. Muchas veces sus traslados se hacen en cajas, ¿sí? Si yo hago una transferencia primaria, ¿sí? Entonces, esa transferencia primaria si es por ejemplo en una caja, esa caja debe estar rotulada y debe tener en ese rótulo una adecuada identificación de los archivos que se piensan transferir, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, ustedes van a ver en el video de repaso, ¿sí?
Permítame un momentico que me voy a cerciorar. Me voy a cerciorar. Listo. Me voy a cerciorar de que estén viendo la grabación, esté viendo la diapositiva. Listo. Entonces, entre otras cosas, si estamos hablando de la policía, entonces el nombre de la entidad, o la policía o el ejército, ¿no? El Gaula, ¿sí? Debo referenciar también el nombre de la dependencia, ¿sí? En este caso aparece el nombre de área de prevención, el número de la caja, si son varias cajas, entonces tengo que enumerarlas, ¿sí? Las unidades que están ahí en esas cajas, ¿sí? Si son 6, serían de 1 a 6, si son 4, de 1 a 4, o si son 5, de 1 a 5. Y fechas extremas, desde el primero hasta el último, desde la fecha del primer documento hasta el último documento, ¿sí? Entonces, esa transferencia primaria también está muy relacionada con un formato de control, ¿sí? Que a veces junto con un acta, ¿sí? Dan, dan fe de que se realiza este procedimiento de transferencia documental. ¿Listo? Entonces, esos son puntos para que para que nos vayamos imaginando, ¿sí? ¿Cómo es ese proceso de transferencia? Es decir, cuando estamos hablando de gestión documental, primero le hacemos un seguimiento, ¿sí? Luego, después de hacer ese seguimiento, hacemos una transferencia, ¿sí? Y por último, vamos a hacer la eliminación, ¿sí? Entonces, ya habíamos hablado en procedimiento, a modo de repaso, ¿sí? En seguimiento habíamos hablado de las famosas PQR, ¿sí? De toda la actividad, ¿sí? Que implica un documento dentro de un ente económico, ¿sí? A través de sus radicados, de si son devueltos, ¿sí? Si hay documentos electrónicos, cómo se tiene presente su validez, cómo se crean las series documentales, ¿sí? Los procesos de valoración, la transferencia documental, ¿sí? Que fue lo que la compañera comentó, creo que Diana. Y esa transferencia documental, pues obviamente tiene unas 3 etapas, que ustedes seguramente ya las conocen bien, ¿sí? Pero tiene muchas funciones esa transferencia documental, ¿sí? Entre ellas, una de ellas es garantizar el acceso y consulta de la información que tienen esos documentos, ¿sí? O sea que no debemos pensar que una transferencia por sí solo va a generar que porque el archivo ya no tiene pues una forma de vida administrativa, entonces se guarda, ¿sí? Con el fin de que no se vuelva a consultar, no, ¿sí? Siempre, por norma general, una transferencia documental debe facilitar siempre en esos procesos aún más el acceso y la consulta fácil de esa información. Acuérdense que cuando una información, ¿sí? Ya sea la que esté plasmada en un archivo, en un documento, no se consulta en forma rápida, eso pues trae reprocesos, trae sobrecostos, pérdidas de tiempo, ¿sí? Y obviamente la administración pública, en este caso siempre me voy a referir en primera instancia a la administración pública, pero también esto sucede con entidades privadas, pues pierde eficiencia, eficacia y economía, ¿sí? En todos sus procesos. Otro, evitar almacenar grandes volúmenes de documentación que sean innecesarios, ¿sí? Entonces, por eso, en ocasiones se puede optar por destruir esa información si efectivamente el costo-beneficio de mantenerlo no le es útil al ente económico o a la entidad del Estado. Y por último, es
una de las pretensiones o funciones de esa transferencia es que se ejerce el control de eliminación al tener que ser valorada la información según criterios prácticos, técnicos y legales, ¿sí? Es decir, que siempre que se opte por hacer una transferencia documental es que previamente eh, ya se ha podido establecer qué se hace con esa documentación, entre otras cosas, la opción de eliminarla, ¿sí? Y para ello, pues, tiene que ceñirse a unos criterios, ¿sí? Que pues están regidos por el ente económico o el ente o la entidad del Estado, eh, mirando también qué tan práctico o útil es que un documento siga, pues, esté, por ejemplo, en un archivo histórico, ¿sí? O se puede optar por destruirlo, ¿sí? Y obviamente eso consulta la técnica archivística y las disposiciones que emanan del Archivo General de la Nación. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, otro punto a tener presente es que, ¿sí? ¿Te escuchamos? Ah, dice Isaí, no, señor, listo. Dentro de esa transferencia documental, ¿sí? Aquí se habla de que contribuye a la organización de la documentación, ¿sí? Sea que se pasen eh, o haya una transferencia primaria o secundaria, ¿sí? Como lo dijimos anteriormente, ¿sí? La accesibilidad, ¿sí? De esa documentación que se transfiere debe permitirse y ser fácil, ¿sí? Y eso pues da cuenta de una organización dentro de la misma, ¿sí? Otro punto, ayuda a dar una solución al problema de la acumulación de documentos según el espacio y su funcionalidad, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de dar una solución a un problema de acumulación de documentos, ¿sí? Porque obviamente los espacios siempre son limitados, porque creen que una transferencia documental puede dar una solución a ese problema de acumulación de documentos, ¿sí? Por espacio o por función. ¿Qué piensan ustedes? Repito la pregunta, ¿cómo la transferencia documental ayuda a dar una solución al problema de acumulación de documentos en un espacio o por función? ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo digo que a través de la eliminación de esos documentos, por ejemplo, el espacio, obtenemos, valga la redundancia, obtenemos más espacio para en el área de guardar los documentos. Listo, muy bien, sí, porque evidentemente siempre los espacios como en la economía son limitados, ¿no? Entonces, y eso, el tener documentos secula seculorum, ¿sí? En espacios que después se van a llenar, pues, pues hace que la información se vuelva inmanejable y difícil de encontrar, ¿sí? Y en otras ocasiones también en forma impráctica, ¿listo? Otro punto de la transferencia es que me ayuda a reunir esa información, ¿sí? Con miras a una conservación adecuada, ¿sí? Entonces, por eso siempre que se haga una transferencia, ¿sí? Debe existir la certeza de que la información que se transfiere, ¿sí? A la vez también se conserva de forma adecuada, ¿sí? E incluso también a la dirección de la empresa o del ente económico puede ayudar a la toma de decisiones, puede ayudar a un control de la información, ¿sí? E incluso esas transferencias a veces pueden
ayudar a los gerentes de las entidades a tener de pronto un conocimiento mayor de la institución, ¿sí? Cuando de pronto les puede prender el bombillito de que existe información valiosa que ellos ni tenían ni idea de que existiera, ¿sí? Y por lo tanto eso los puede llegar a impulsar a hacer una adecuada gestión de esos documentos importantes del ente económico. ¿Listo? Bien. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Muy bien. Entonces les voy a mostrar, permítame un momentico. Señor profesor. Sí, listo. Les voy a subir a WhatsApp porque lamentablemente tengo problemas de compartir información. Les quiero compartir un recuadro. Y por favor, todos lo abren. En WhatsApp se los compartí. Listo. Entonces, cuando estamos haciendo transferencias documentales, ¿sí? En el recuadro que ustedes abren en WhatsApp, se dice que se debe realizar un cronograma de transferencias según este ejemplo, ¿sí? Entonces sale por un lado el aspecto, o sea, la preparación de esas transferencias y la situación actual es que se ha realizado en soporte físico la transferencia documental primaria con base en lo establecido en la tabla de retención documental y dando cumplimiento al programa de transferencia elaborado anualmente, ¿sí? Entonces, todos los que hemos trabajado en procesos de archivística, siempre nos ceñimos a lo que dice la tabla de retención documental, porque es la tabla de retención documental la que me da a mí las directrices, ¿sí? De esa preparación de transferencias eh, archivísticas o de documentos, ¿sí? Y obviamente, pues eso debe consultar a un cronograma de transferencia elaborado, ¿sí? Este es un modelo de 2018 del Archivo General de la Nación. Sobre esta base, ¿tienen alguna pregunta? Analicen lo que les envié. ¿Está claro? Bien. Por otro lado, les voy a enviar otra, pero ahí sí voy a pedirles el favor que sean ustedes quienes identifiquen la segunda diapositiva que les envié y me den razón de para ustedes qué significa, sobre todo la gráfica que aparece en la parte derecha de esta diapositiva. ¿Qué observan? ¿Qué les dice esta gráfica? ¿Les dice algo?
yo digo que ahí están haciendo el cronograma del ingreso o de pronto salida de los archivos. Sí, sí, están haciendo un cronograma de transferencia, ¿no es cierto? Primero, obviamente esas actividades pues tienen que ser medidas y cuantificables, es decir, ustedes acuérdense que cuando hacemos gestión, ¿sí? Lo que no se mide no existe. Entonces es importante ser claros y concisos con relación a las características de la información a transferir, ¿sí? Obviamente, muchas veces se hace por muchas razones. Hay en tipo de requisitos. Pueden ser razones de carácter administrativo o razones de carácter legal, ¿sí? O razones de carácter funcional, ¿sí? O tecnológico, ¿sí? Se debe especificar si estas transferencias hacen parte de, de programas y planes a corto o mediano o largo plazo, ¿sí? Y se debe especificar, ¿sí? ¿Para qué se hace esa transferencia? ¿Sí? Entonces ahí dice que actualizar las actividades de la gestión documental, incluyendo la transferencia de elementos electrónicos e híbridos, ¿sí? O sea, electrónicos y en físico, según la política de la entidad, asegurando la integridad, autenticidad, preservación y consulta a largo plazo, ¿sí? Entonces, eh, lo que es la integridad, ¿sí? Cuando hablamos de integridad, ¿a qué nos referimos? ¿Qué piensan ustedes de un archivo? ¿Qué significa esa palabra integridad? ¿Qué significa? Ahí dejo la lista de asistencia. ¿Qué significa la palabra integridad? Que es un documento verdadero, que lo que contiene son hechos. Es decir, que sí, que sea válido, sí, pero que Sí, se, ajá, sí, eso. Que la información sea, sí, válida y que se está refiriendo a un tema llegado a la empresa o del Estado, ya sea. Algunos no tengo bien como la idea para sí, decirlo. la integridad, sí, por favor. Profe, pues la integridad se refiere a la cualidad de ser íntegro, honesto y coherente en todas las acciones y decisiones de una persona o entidad. Muy bien. Y también la integridad tiene que ver con la totalidad, ¿sí? Es decir, que la información documental y archivística que se va a transferir, ¿sí? No, en ese proceso no se vaya ni a extraviar, ni se vaya a dañar, ¿sí? A eso es lo que estamos hablando con integridad, ¿sí? Es decir, que se preserve efectivamente la totalidad del documento a transferir, ¿sí? Obviamente ya hay criterios de validez como la autenticidad, ¿sí? Evidentemente también queremos que el documento se preserve, que está muy relacionado con la integridad, pero sobre todo que si eventualmente se llegase a hacer una consulta a largo plazo, se facilite el acceso a la misma con miras a esa consulta, ¿sí? Entonces, es importante tener eso presente, ¿sí? Ya más adelante miraremos ejercicios de transferencia, ¿sí? Eh, obviamente, cuando se hacen procesos de transferencia, hay que declarar el interés archivístico, ¿sí? Eh, esa declaración del interés archivístico, ¿por qué creen ustedes que es importante? ¿Qué significa eso de declarar el interés archivístico?
Disculpe, si usted puede repetir la pregunta, no le lo comprendí bien. Cuando hacemos transferencia documental, hay que declarar el interés archivístico de esa transferencia. ¿Qué significa? Profe, ¿eso es para qué lo vamos a utilizar? ¿O dónde lo vamos a enviar para qué lo necesitamos? Sí, exactamente. Profe, ese formato de transferencia es, por ejemplo, cuando uno está en archivo de gestión, o sea, que es de ese año, entonces cuando ya no, pues no cabe en el archivo metálico, entonces hace la transferencia al archivo inactivo o el archivo histórico para dejarlo en reposo y se hace la transferencia. Exactamente, ¿sí? Está muy relacionado esa declaración de ese interés archivístico con el ciclo de vida del archivo, ¿sí? Tiene que Sí, ser, profe, por ejemplo, sí, el año de la documentación según la información que tenga la empresa o la entidad que le corresponde, cuántos años se deja en archivo de gestión o cuántos meses se dejan en el archivo de gestión a pasar al archivo inactivo. Y también tiene otros códigos de ahí de la historia para quedar como inactivo, como histórico. muy bien. Sí, entonces en las tablas de retención documental a veces se dan tiempos de años, ¿sí? ¿Aquí hay contadores? No. Aquí, aquí hay contadores. Aquí hay contadores. Contadores, Sí. sí, hay contadores y comprobantes de egresos, son de cada año y lo pasan al archivo inactivo. Los comprantes, toda la documentación, pero eso es documentación que es de contabilidad o eso no se pueden esto destruir porque hay unos documentos que se pueden eliminar porque como no haya importancia, pero hay otros documentos que son importantes, entonces se dejan ahí como 50 años, 30 años. Y los de contabilidad sí no se pueden destruir porque como es como va a ser la historia de cada año de la empresa, cómo se encuentra en situación financiera. Una pregunta que me hago es, ¿cuánto tiempo debe durar la información contable como máximo? Pues aquí esto de gestión, un año para pasar inactivo, pero de contabilidad se queda como, aquí lo están dejando como 30 años, no sé, o sea, eso es lo que dice la retención en la fuente, 30 años, máximo 50. Sí, entonces miren que incluso hay un concepto del Consejo Técnico de la Contaduría, pero el Código de Comercio lo dice, ¿sí? El Código de Comercio y el artículo 28 de la Ley 962 del 2005, ¿sí? Trae unos lineamientos con relación, ¿sí? A la información contable. Entonces, la información, la conservación de la información contable es de 10 años, ¿sí? Dice que a partir de ahí la persona natural o organización puede destruir los papeles, ¿sí? Y los libros si así desea hacerlo, ¿sí? Es decir, no es que sea mandatorio hacerlo, pero si lo desea hacer, lo puede hacer, ¿sí? Incluso si la persona quiere conservarlos por más tiempo, lo puede hacer, ¿sí? Pero siempre y cuando se garanticen medios, ¿sí? De conservación a través de una reproducción exacta de esos documentos contables, ¿sí? Entonces, los lineamientos para la información contable son de 10 años. Y para la información con efectos fiscales o impuestos, ¿alguien sabe algo? Contables o de impuestos, ¿alguien sabe algo? Bueno, entonces les voy a ayudar a mis amigos contadores si están acá, ¿sí? Eh, Ustedes saben que una forma de extinguir la obligación sustancial
tributaria o las obligaciones tributarias tienen unos términos, ¿sí? Que, la pregunta que les quiero hacer es, a los cuántos años la administración de impuestos me puede dejar de cobrar impuestos, ¿sí? O reclamármelos? ¿Qué piensan? Que está relacionado con los periodos de firmeza de una declaración tributaria, ¿sí? Sí, por favor. Sí, novia. 5 años. 5 años, ¿no es cierto? 5 años. Entonces, a partir de los 5 años, eso es una forma de extinción de la información tributaria de acuerdo a las normas de procedimiento tributario, ¿sí? Obviamente, cuando estamos hablando de libros de contabilidad para mis amigos los contadores, estamos hablando del libro diario, ¿sí? Que es donde consigno día a día lo que yo registro contablemente en mis asientos contables, en los comprobantes de diario, ¿sí? El libro mayor que compila mensualmente lo que yo hice, ¿sí? En el libro diario y establezco saldos, ¿sí? También existe lo que se llama el libro de inventarios, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo esas inquietudes de carácter contable y tributario, ¿sí? Para que las profundicemos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, por último, esos documentos, por último, en el día de hoy, esos documentos en archivos electrónicos también deben estar en una tabla de retención documental. O sea que no solamente en las tablas de retención documental deben reglar para la organización mis archivos convencionales, ¿sí? Mis archivos físicos, sino también mis archivos electrónicos. ¿Listo? Entonces, ese es un punto a tener presente. ¿Listo? Entonces, la disposición de archivos electrónicos, pues, hace parte de todo lo concerniente a la transferencia documental, que son susceptibles de ser transferidos, ¿sí? O en algunas ocasiones también eliminados. ¿Listo? Para la próxima clase, entonces vamos a repasar la última parte de la guía para que ya la puedan subir previa socialización, y vamos a hablar un poco de todos los principios que emanan de la eliminación documental, ¿sí? Lo estamos viendo a nivel general, pero más adelante la vamos a ver a nivel práctico. Nubia, por favor. Instructor, gracias, qué pena. Es que yo quería hacerle una pregunta. ¿Este curso sincrónico hasta qué día va? El curso sincrónico, ya te digo hasta qué día va. Creo que va hasta finales de este mes. Ya te digo, hasta el 27 de abril. ¿Listo? Ah, bueno, muchas gracias. 27 de abril. ¿Listo? Entonces, para que se vayan planillando. Muy bien, entonces ha sido un placer haber estado con ustedes. ¿Ya se apuntaron en la lista de asistencia? Sí, señor. Muy bien, ¿sí? Entonces, Sí, señor. listo, antes de que se me vayan, quiero conocer qué se nos quedó de la clase de hoy. ¿Sí? ¿Quién pudiera, algo que se les haya quedado? Perdón que lo interrumpa antes de Sí. que terminemos. No, 27 de abril, no, porque 27 de abril es un sábado, debe ser 26 de abril. 26, sí, 26 de Ok, abril. ok, bueno, gracias. ¿Listo? Muy bien.
¿Algún detalle que se nos haya quedado de la clase de hoy? Ya para finalizar. ¿Algún punto, algo que quisieran destacar de lo visto? Y nos vamos. Instructor, yo diría que los archivos, pues como dijo usted, tiene un cronograma, entonces sí o sí para poder salir siempre tiene que tener que, ya sea entrada o salida de los documentos. Eso me llamó la atención. Exactamente, sí. Y obviamente deben estar reglados por una tabla de retención documental, porque las tablas de retención documental son ley en una empresa. ¿Listo? ¿Sí, Isaí? Buenas tardes, profesor. Buenas Disculpe, tardes. profesor, quería tocar ya era el tema como respecto a lo de la guía. Resulta que usted vimos un punto hoy, entonces quería dar un poquito más claro como lo de la guía. Un ejemplo. Listo, hoy socializamos El punto. una parte de la guía. Usted estuvo ahí, ¿no es cierto? Y a la final, profesor. Sí. Entonces socializamos hasta el punto de unidades de la, dice, teniendo en cuenta lo expuesto en el, un momentico, que estoy abriendo aquí la, listo, entonces socializamos hasta lo que tiene que ver con los objetivos principales de la archivística y el punto 3 que habla de la actividad grupal, actividad individual, que ustedes pues lo investigan por su propia cuenta, ¿sí? Y el punto de actividad individual donde ustedes van a interpretar la estructura orgánico-funcional de una entidad mediante estos puntos que son fondos documentales, líneas de staff, secciones y subsecciones documentales. Esas secciones la podemos traducir como series documentales y subseries documentales para que les quede más claro en la investigación, hasta los videos de YouTube. Entonces ustedes de aquí al viernes van a tratar de hacer esa parte, la socializamos y una vez ya socializada toda la guía, porque aquí termina, entonces ya la pueden subir, yo les digo cómo la van a subir. ¿Listo? ¿Sí, sí, El profesor dice, sí quedó claro, Isaí? Isaí, ¿quedó claro? sí, señor profesor, sí, Sí, quedó claro. listo. Entonces, juiciositos, terminan la guía, la socializamos y después les indico cómo la subo. Bueno, ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Sí, Isaí. Profesor, otra pregunta, ya esto solamente es para socializarlo, para entenderlo más, para explicar y Sí, eso, sí, pero más no tiene nada que ver con que hay que subir el trabajo, que la plataforma. todavía yo les digo después cómo lo van a subir. ¿Listo? Ah, ok, vale, profesor, sí, señor. Bueno, Isaí y todos ustedes, muchas gracias. Si no hay más preguntas, que tengan un feliz resto de tarde. Ya Gracias, instructor. más tarde les paso la grabación. Que estén bien.